Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver en profundidad las unidades de medida que podemos utilizar en CSS. Este es un tema muy importante, al que a veces no le prestamos mucha atención. Así que vamos a ver qué unidades podemos utilizar y sobre todo, cuándo utilizarlas. Como podemos ver, las unidades de medida se pueden clasificar en dos grandes grupos, unidades absolutas y unidades relativas. Las unidades absolutas son aquellas que no dependen de otro valor de referencia, es decir, mantienen siempre el mismo tamaño. Al contrario, las unidades relativas dependen de otro valor de referencia. Primero, veamos las unidades absolutas. Como puedes observar en la tabla, las principales unidades absolutas que podemos utilizar son centímetros, milímetros, pulgadas, picas y puntos. Aunque parezca mentira, estas unidades se pueden utilizar en CSS. Lo que ocurre es que si usamos, por ejemplo, la unidad de medida de centímetros, es probable que si cogemos un metro y medimos en pantalla, lo que nos aparece no coincida con un centímetro real. En realidad, estas unidades absolutas se utilizan sobre todo si tenemos pensado imprimir el contenido en una impresora. Generalmente, en pantalla vamos a utilizar píxeles, que es la unidad de medida absoluta más usada en CSS. En este proyecto vamos a definir un elemento div con la clase caja y en nuestro archivo de estilo crearemos el selector para la clase caja. Vamos a darle formato al borde y vamos a definir también el ancho y el alto a 3 centímetros. Como podemos ver, nos muestra una caja con los formatos que nosotros le hemos dado. Recordar que las medidas absolutas como centímetros no las debemos utilizar en nuestra web, solamente las utilizaremos cuando tengamos que desarrollar una página que se vaya a imprimir, por ejemplo, un formulario, porque esa medida realmente en pantalla no corresponderá a 3 centímetros. Si abrimos la herramienta de desarrollo de Chrome, podemos ver como el espacio computado son 113 con 375 píxeles. Pero tenemos que tener en cuenta que incluye espacio alrededor, como puede ser el padding, el border y el margin. Luego vamos a ver las unidades relativas, que también se pueden diferenciar en tres grupos. Las unidades relativas al tamaño de la fuente, como son rem y em, las unidades relativas al viewport, es decir, al ancho y alto visible en pantalla, y los porcentajes, que siempre son relativas al elemento padre. Para entender mejor estos conceptos, vamos a crear un proyecto en Visual Studio Code. Crearemos una carpeta llamada CSS Unit, dentro de la cual crearemos dos archivos, index.html y styles.css. En el archivo index.html vamos a crear la estructura básica de un documento HTML. En Visual Studio Code esto es sencillo. Escribimos el signo de admiración y pulsamos la tecla Tab. Cambiaremos el idioma a español y el título a unidad de CSS. Y luego enlazaremos el archivo style.css usando la etiqueta link.
Primero creamos el elemento div con la clase caja y ahora vamos a crear un elemento div que tendrá la clase hijo. En el archivo styles lo que vamos a hacer va a ser definir el selector de caja y el selector de hijo. Utilizamos los parámetros que habíamos visto antes de ancho 3 centímetros y alto 3 centímetros. Y ahora vamos a utilizar las medidas relativas para definir el ancho y el alto del elemento hijo. Le vamos a poner que tenga una medida del 30% y recordamos que cuando utilizamos porcentaje, esa medida del 30% la va a coger del tamaño que tiene el elemento padre. En este caso, el elemento padre es el elemento que tiene la clase caja. Si nos fijamos, la caja azul es un 30% del tamaño de la caja que mide 3 centímetros. Vamos ahora a utilizar este código del archivo style en la que vamos a utilizar, en vez de la medida absoluta de 3 centímetros, la medida absoluta de 300 píxeles tanto de ancho como de alto. Y vamos a usar un display que es el display flex, que nos permite alinear de una manera muy sencilla tanto horizontalmente con el justify content y verticalmente con el align item. Al utilizar la herramienta de desarrollador de Chrome, vemos que el tamaño de la caja azul es de 90 píxeles. Habíamos definido un tamaño del contenedor padre de 300, pues ha cogido como el 30%, que serían 90 píxeles. Otra unidad de medida relativa es la del rem, que es relativa al tamaño de la fuente, pero al tamaño del elemento de la fuente del raíz. Lo vamos a diferenciar de la medida en, que es relativa al tamaño de la fuente del elemento padre, o si no estuviese definida en el elemento padre, la del elemento actual. Otra unidad de medida relativa son las del viewport. Lo que va a ser relativo, encontraremos valores entre 1 y 100 del valor del ancho, que sería, por ejemplo, si queremos que ocupe todo el ancho, 100 VW, y si quisiésemos que ocupase todo el alto, sería 100 VH. Nos queda hablar de la medida relativa al viewport en lo que sería relación al tamaño máximo de estas medidas. Estas serían el V+, que nos cogería el valor máximo entre el view width y el view height, es decir, entre la medida del viewport de ancho y la medida del viewport de alto. Y el Vmin nos daría el menor valor del VW y del VH. Recuerda practicar con todas estas medidas para que te queden los conceptos muy claros. Es muy importante que vayas haciendo cada uno de los ejemplos y que realices las actividades que tenemos en el aula virtual. Espero que hayas aprendido mucho. Hasta pronto.